En el principio, espero que puedan todos ver, tenemos una línea de tiempo, hoy día no la tenemos acá. Antes de que todo fuese creado, ¿no es cierto?, tenemos acá lo invisible, lo que no se ve, antes de que el hombre fuese creado. Y acá nosotros hablamos y enseñamos, ¿no es cierto?, que en este tiempo existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos existieron y existían desde antes de la eternidad. Luego Dios, ¿no es cierto?, crea las cosas. Tenemos acá la creación. Después de la creación, ¿no es cierto?, tuvimos la caída de la humanidad, que fue lo que hablamos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Aquí tenemos la caída. Aquí tenemos la creación, tenemos la caída, tenemos el principio. Entonces acá tenemos el primer mensaje, este fue nuestro segundo mensaje y hoy en día, ¿no es cierto?, vamos a hablar acerca de la era de los patriarcas. Esta línea de tiempo va a continuar obviamente a medida que vayamos enseñando, pero vamos a poner acá era patriarcas y de eso es lo que vamos a explicar. Especialmente vamos a hablar de Abraham. Y vaya al capítulo 12 de Génesis. Por favor, vaya al capítulo 12 de Génesis y vamos a dar inicio a nuestra enseñanza bíblica. Vamos a profundizar, vamos a estudiar bastantes puntos, bastantes aspectos del carácter de Abraham, por qué Dios lo llamó. Vamos a estar explicando un poco, ¿no es cierto?, todas estas cosas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Génesis 3. En el primer mensaje estuvimos hablando también en Génesis 1, Génesis 2, con la creación. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 12? Los primeros 5 versículos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y bendeciré a todos los que te bendijesen, y a todos los que te maldijesen maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían obtenido. Y las personas que habían adquirido en Harán salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había parecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente, el monte de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Dios llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, que deje su parentela y que vaya, ¿no es cierto?, al lugar donde Dios le indicó. El principio, ese fue el primer mensaje que estudiamos. Dios viviendo en perfección con el Hijo, viviendo en perfección con el Espíritu Santo antes de que todas las cosas fuesen creadas. Segundo mensaje, Dios crea todas las cosas, forma al hombre, le da una ordenanza, le da un mandato que no comiese del fruto del árbol prohibido. El hombre desobedece y vimos el domingo pasado que el pecado entró al mundo, el dolor entró al mundo, la desobediencia entró al mundo, la rebelión entró al mundo. Todo lo que nosotros vemos en nuestra sociedad caída entró en el mundo y Dios da una promesa que es la promesa de redención que Dios le dice, ¿no es cierto?, a la mujer, a Eva, que de ella vendría una persona llamada Jesús y que ella vencería al enemigo.
Y hablamos también, ¿no es cierto?, cómo la relación de Dios con el hombre se quebró, se rompió por causa de ese pecado. Y desde Génesis 3 hasta el día de ahora, nadie puede ver a Dios. Nadie puede tocar a Dios. Nadie puede hablar con Dios así cara a cara como Dios lo hizo con Adán y Eva. Nadie puede hacerlo más, porque esa comunión perfecta se rompió por causa de esa desobediencia. Después de que Dios hizo la promesa de redención, la humanidad rápido se olvidó de eso y comenzaron a hacer el mal una y otra vez. Las generaciones nuevas se volvían más impías que la anterior. Dios expulsa, ¿no es cierto?, a Adán y Eva del jardín del Edén porque le dicen: ahora ustedes están en desobediencia, están impuros, yo soy puro, ustedes son impuros y tienen que salir de mi presencia. Y Adán y Eva tuvieron hijos y más hijos y más hijos, y así la tierra se fue multiplicando. Y los hijos que venían naciendo y naciendo eran más malos que los anteriores y más malos, y así, hasta que llegó el punto en el que toda la tierra estaba manchada. Toda la tierra estaba podrida. ¿Y qué es lo que hace Dios en Génesis capítulo 6? Levanta a un hombre llamado Noé y le dice: Noé, voy a mandar un diluvio a la tierra. Disculpa, voy a hacer llover y voy a eliminar a toda la humanidad, pero tú te vas a salvar. Y Noé empieza a hacer un arca, y Noé empieza a construir, y a medida que terminaba de construir salía a caminar por la ciudad: gente, por favor, va a llover, sálvense. No estoy ni allí, Noé, estás loco, estamos en el desierto, no va a llover, no, Noé, estás loco, Noé. Gente, Dios me habló, Dios dijo que va a hacer llover. Dios le dice a Noé que actúe en obediencia a este hombre con su familia, ¿no es cierto? Construyeron el arca y de repente empieza a llover. Cierra el arca, Noé. Pero Señor, cierra el arca. El arca se cierra y Dios, tan, dan, dan, dan. ¿Conocen ese sonido? Es el sonido de Windows cuando se enciende. Dios reseteó el sistema. Reseteó el módem, el computador, el software, salvando a una familia. ¿Cuál es el propósito de que Dios salvase solo a una familia? ¿Por qué Dios no eliminó a todos? Porque si Dios hubiese eliminado a todos, ¿de dónde vendría Jesús? Jesús. Si Jesús igual Dios lo hubiese enviado, sí lo hubiese enviado como lo envió, pero ¿hubiese hecho otra vez al hombre? No, Dios no es un Dios de desorden. Dios dejó así las cosas y salvando a una familia, Dios salvó la redención, Dios salvó la salvación, Dios salvó, ¿no es cierto?, el linaje, la promesa que había hecho que desde Adán, ¿no es cierto?, desde Adán, pasando por Noé, salvando una familia, el linaje de Jesús iba a pasar. Sí, es cierto, Dios pudo haber hecho todo de regreso. Pero Dios es sabio y Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, para toda la tierra. Ahora, ¿de que toda la tierra va a obedecer? No. ¿Todos van a entrar al reino de los cielos? No. ¿Todos van a escuchar el mensaje de evangelización? No. Pero Dios no va a dejar a ninguno a que no escuche su mensaje. Para que cuando sea juzgado por Dios en el último día, en el último gran día, nadie tenga la osadía de decirle a Dios: pero es que yo nunca escuché de tu mensaje. Bueno, es que yo nunca supe de esto. Yo sé que Dios, el hombre, desde que nace hasta que muere, sean 30, 40, 50 o 100 años de vida que el hombre va a tener, yo sé que en ese periodo Dios, por lo menos una vez, esa persona escucha del mensaje de salvación, escucha a Dios. Aparte que Dios también le ha dado una conciencia al hombre que le dice también qué es lo bueno y qué es lo malo. Hasta el hombre más malo que existe en la tierra, piense usted en la persona más mala. Esa persona tiene conciencia y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque Dios creó al ser humano de esa manera. Después de eso, Dios, ¿no es cierto?, promete nunca más castigar a la tierra con otro diluvio. Nunca volver a resetear el sistema. Y Dios hace, ¿no es cierto?, lo hace con un arco iris. Que el diablo, y nada más que el diablo, se ha encargado que los colores del arco iris sean, ¿no es cierto?, el símbolo de la agenda LGTB. Lesbianas, gays, trans, bisexuales. Lo que Dios y el plus, todo lo que venga, los que se casan con árboles, con computadores, las autopercepciones. Entonces estos, sin gracia, han usado
lo que Dios usó como pacto con para el símbolo de la LGTB. Lindo, ¿no? Como el diablo quiere torcer el orden de Dios. Y Dios hace un pacto, ¿no es cierto?, con la humanidad y dice, nunca voy a eliminar otra vez la tierra. Sí, porque Dios se dolió de lo que hizo. Ver a todo ese mundo ahogado. ¿Crees que Dios no tiene corazón? Si Dios es Dios. Dios se dolió, se sintió al ver a todo ese mundo muriendo. Niños, ancianos, la tierra con dolor. Y Dios dice, la promesa es esta, un arco iris, un Dios de pactos. Lindo cuando llueve, ¿no es cierto? Después sale el arco iris. Y ese arco iris va a seguir saliendo en el horizonte hasta que Cristo venga, porque es la señal del pacto. Es la señal del pacto. Y la línea de tiempo avanza, o avanzó, ¿no es cierto?, hasta Génesis 12. Y aquí Dios escoge a otro hombre, el que acabamos de leer, Abraham. De hecho, se llamaba Abram y Dios le cambia el nombre a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad. Y si Dios te está llamando, joven, no te quejes. Dios ya llamó, ¿no es cierto?, a personas mayores. Abraham no tenía hijos. Sí, estaba casado con una mujer estéril. Dios le mandó a que saliera de su tierra, de su parentela, de su cultura, y que fuese a un lugar no especificado. Dios le dice después qué iba a hacer Abraham. ¿Qué incluye la promesa de Abraham? 7 puntos. 7 puntos incluye la promesa de Abraham. En primer lugar, Dios le dice, te bendeciré. Serás bendecido, Abraham. Y en el Antiguo Testamento, con la bendición de Dios no se jugaba, no se bromeaba. La bendición de Dios en el Antiguo Testamento representaba tener a Dios de tu lado. Significaba tener a Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la guía de Dios. Tener la bendición de Dios en el Antiguo Testamento significaba estar adentro de la voluntad de Dios. Y Dios le dice a Abraham, obedéceme, ven, sale de allí donde estás, yo te voy a llevar a un lugar y te voy a bendecir, Abraham. Primer punto, cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿somos? No, pues. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿somos? No, pues. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿somos? Bien, bien. Bendecidos. Somos bendecidos. Segundo punto, y bendecirás a otros. Ese es el segundo punto de la obediencia. O el segundo punto, que nosotros somos bendecidos y nosotros tenemos para bendecir a los demás. Tercer punto, haré tu nombre famoso, haré tu nombre conocido. No estoy diciendo de que estemos buscando fama acá, no hablo de eso. Pero la gente, cuando nosotros venimos al Señor, la gente nos conoce. Nos conocerán, ya sea por nuestro testimonio, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuarto punto, Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. De hecho, el nombre Abraham significa padre de multitudes. Padre de multitudes, padre de naciones, padre de países. Eso significa Abraham, el nombre Abraham. Quinto, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, los maldeciré. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso tener el cuidado de Dios? ¿No es eso tener la bendición de Dios? Lo vemos en Abraham. Yo voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. Por eso, en el Antiguo Testamento, al que se metía con Israel, de Dios era la venganza. De Dios, Él era el que se las cobraba a las demás personas. Pero Dios dice, un versículo en el Antiguo Testamento, mía es la venganza. Así que si usted anda buscando venganza, no busque venganza, confíe en Dios. Dios es su abogado, Dios será su cuidador, Él será su protector. Y como último punto, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Primer punto de lo más importante que nosotros tenemos que entender y ver en esta serie, el plan de salvación. ¿Dónde está Jesús acá? Eso es lo que queremos nosotros averiguar. Eso es lo que nosotros queremos ver. Ver a Jesús aquí. Y Jesús está aquí cuando Dios le dice,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham, o de Abraham, iba a venir Jesús. Iba a venir el linaje de Jesús. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque le creyó a Dios, le dijo, sí, Señor, yo voy a donde tú me envíes. Y él fue. Y Abraham no tenía hijos, y Dios le promete un hijo, y el hijo de Abraham se llama Isaac, o Isaac. Y Isaac tuvo otro hijo, y el nombre de esos hijos eran unos gemelitos llamados Esaú y Jacob. Esaú vendió la herencia por un plato de lentejas. Jacob, ¿no es cierto?, allí se la compró. Y Jacob tuvo 12 hijos que se llaman Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Benjamín, José, Dan, Neftalí, las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob, los nietos de Abraham, de Isaac, y los bisnietos de Abraham fueron 12. Y estos 12 hijos, de estos 12 hijos se formó el pueblo de Israel. Estos 12 hijos tuvieron otros hijos y otros hijos y otros hijos hasta que se formó el pueblo de Israel. ¿Cómo se formó el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan 2, 3 o casi 4 semanas atrás? Estaba acá el pastor Chelo predicando acerca de José y dice de que José, ¿no es cierto?, sus hermanos lo vendieron, todos estos ingratos que acabo de mencionar, lo vendieron, se lo llevaron para Egipto. Y allá en Egipto José se hizo muy grande, se ganó el favor del faraón. Y cuando vino la gran hambruna, ¿no es cierto?, sobre la tierra, José sabía que su padre Jacob y todos sus hermanos estaban en necesidad y los manda a llamar. No se revela al principio, después se revela y hubo una gran lloradera, una reconciliación, un montón de abrazos. Y José les dice a sus hijos, vengan y vivan aquí en Egipto porque aquí hay abundancia. Afuera en la tierra hay crisis, hay hambre, hay sequía, pero aquí hay abundancia y yo soy el gobernador de Egipto. Y los 12 hijos se van a vivir a Egipto, pasan esas generaciones, José muere, estos 12 hijos mueren, pero sus hijos quedaron adentro del pueblo de Israel y pasaron 400 años después. Y ya no eran solo 12, sino que eran aproximadamente 600,000 personas. Y ese era el pueblo de Dios, viviendo en Egipto. Después Dios los saca de Egipto y ya los guía a la tierra prometida. Pero eso lo vamos a hablar después. Pero estamos en este momento hablando de la era de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Ya voy a explicar qué significa patriarca. Abraham es uno. El hijo de Abraham se llama Isaac. Y el hijo de Isaac se llama Jacob, y este tiene, ¿cuántos hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me falta uno. Y todos estos después se van a vivir, ¿no es cierto?, ¿a dónde? Y aquí Dios forma el pueblo de Israel, que cuando salieron de Egipto eran aproximadamente 600,000 personas. ¿Qué significa patriarca? El término patriarca se refiere a un hombre que ejerce la autoridad autocrática sobre una familia extensa, y a este sistema se le llama patriarcado. Abraham era un hombre rico, era un hombre bendecido, era un hombre que lamentablemente no tenía hijos, pero tenía muchos criados, tenía muchos esclavos, tenía tierras, tenía parcelas, tenía ganados, era un hombre rico, pero le faltaba una cosa, un hijo. Y de repente Dios se le aparece y le dice a Abraham, de aquí a un tiempo vas a tener un hijo. Señor, ¿cómo es posible que yo a los 75 años voy a engendrar un hijo? O mi esposa va a tener un hijo. ¿Qué mujer a los 75 años queda embarazada? Con todo respeto y honra a la mujer. Nadie. Y Dios dice, yo te voy a dar un hijo. Y estos tres, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son tan importantes y ellos se llaman patriarcas. Porque ellos formaron la familia con estos 12 hijos a Israel. Abraham es muy importante en la Biblia, Isaac también es importante en la Biblia, mucho menos Jacob. Los tres.
Pero enfoquémonos solo en Abraham en este momento. Estamos hablando solo de Abraham. Eso de que vino Isaac, de que vino Jacob, esto fue después. Y la fecha en lo que esto ocurrió, ponga atención en esto, por favor. La historia de estos hombres es entre Génesis 12 al 38. Ya del 38 en adelante, ya no habla tanto acerca de ellos, ya son otras historias. ¿Cuántos años abarcaron la era de los patriarcas? 215 años aproximadamente. ¿Cuántos años abarca todo el libro de Génesis? Eso yo lo dije en el primer mensaje. 2000 años. Hermano, ponga atención. Usted tiene, en un libro de 50 capítulos, usted tiene 2000 años de historia. En el libro de Génesis. Pero solo en este pedazo de historia hay 215 años. Sí, está bien, son datos, estadísticas, no es tan relevante, sí es importante, pero no tanto. ¿Dónde entonces está lo importante? Es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, básicamente en nuestra aplicación. Y quiero enfocarme en Abraham, quiero enfocarme en su llamado porque ese es el título de nuestro mensaje, es la promesa, obviamente, de Abraham. En primer lugar, Dios le pide, ¿no es cierto?, a Abraham que deje su tierra para ir a la tierra prometida. Le pide que la deje. Que deje su lugar, que deje su familia, que deje su cultura, que deje su comida. ¿Qué es lo que Dios a nosotros en realidad nos está pidiendo que dejemos? Para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser ingresados a ese plan de Dios, a ese propósito de Dios. ¿Qué es? Yo sé lo que significa esto. Tengo 15 años, voy para los 16 años de vivir en este país, en este mismo lugar. Llegué hace 15, 16 años atrás, aquí donde usted está sentado. Me costó dejar mi lugar, me costó dejar mi país. No fue fácil. Y supuestamente yo venía acá solo por 3 meses. Pero Dios me pide, Dios me llama, en obediencia al Señor, yo salgo, ¿no es cierto?, de mi país, salgo de mi tierra. Y una de las cosas más difíciles para el misionero, porque soy misionero pastor junto con mi esposa, misioneros pastores, y lo más difícil para el misionero es eso, es extrañar a tu familia. No estar cerca de tus padres, no estar cerca de tus hermanos. Nuestros hijos, ¿no es cierto?, están lejos de sus primos, de sus abuelos. Claro, tenemos una familia de la fe. Hermosa familia de la fe. Tenemos una comunidad también acá en la misión. Hermosa familia de comunidad, de comunión. Una familia misionera grande, una familia también con la iglesia. ¿Estamos solos? No, por supuesto que no estamos solos. Pero la familia de sangre, la familia carnal, ¿no es cierto?, es algo muy importante. Pero cuando uno da ese paso de dejar, Dios, ¿no es cierto?, se va revelando y revelando de diferentes maneras. No digo que Dios te está llamando acá, ¿no es cierto?, a dejar tu país. No, no digo eso, pero a lo mejor algo en tu vida espiritual, algo en tu vida, ¿no es cierto?, laboral, en tu diario vivir, en tu matrimonio, en tu, qué sé yo, algo que Dios te esté pidiendo que dejes, que ya es tiempo que dejes, hay que dejarlo para poder ver esa gracia, esa bendición de Dios. Dios llevó a Abraham por una serie de dificultades cuando lo llamó. No es que Abraham, ven, obedéceme y te bendigo. ¿Trato? Ya. No, no fue así. Hijo, obedézcame y empiece a caminar. Y en el camino van a venir cosas, tales como, entrégame a tu hijo. Génesis capítulo 22. Ah, sí, Señor, dice Abraham. Al único hijo que me has dado, claro, yo te lo entrego. Y agarra a su hijo. Sube la leña, ¿no es cierto?, en un burrito, a su hijo en el otro burrito, y vamos para el monte. Papá, ¿para dónde vamos? Para el monte, hijo. ¿A qué vamos al monte? A adorar a Dios, hijo. Ya, papá. Avanzaban 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Llegaron arriba del monte. Papá, ¿qué vamos a hacer? Un sacrificio, hijo. Ah, ya. Qué bonito, papá. Sí, hijo. Iban avanzando, avanzando. Llegan a un punto, le dicen los criados,
quédense ustedes acá, solo yo y mi hijo vamos a subir. Lea Génesis capítulo 22 y suben más y más hasta que llegan a la cima de la montaña. Papá le dice a Abraham, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí están las piedras. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Qué vas a sacrificar, papá? ¿Un cordero, un macho cabrío, una oveja? No, hijo, le dice. Obviamente no le dice, te voy a sacrificar a ti. Acuéstate acá, hijito. ¿Qué vas a hacer, papá? Acuéstate, hijo. Lo prepara, ora y saca su cuchillo y se lo iba a entregar a Dios. Y a hacerlo iba cuando de repente un ángel le grita, ¡no, para! Abraham, ya pasaste la prueba, ya estás probado. ¿Qué? Abraham, no mates a tu hijo, por favor. Mi hermano, yo obedezco al Señor nomás. Y levántate, no. ¿Y qué fue todo eso, papá? Nada, hijo, tranquilo. Y de repente miran para allá atrás y ven a un macho cabrío enredado de los cuernos. ¿Y quién era ese? ¿Quién era Pablo? Jesús. Una prefiguración. ¿Será que Dios se había levantado temprano de madrugada y subió ese macho cabrío para él y lo llevó? ¿Será que Dios Dios ya había preparado la escena para que ya los estuviera esperando allí? ¿O en ese mismo momento aparece eso? No se sabe. El punto es que cuando Abraham mira para atrás y dice, aquí está el cordero, aquí está el sacrificio. Ese es Jesús. Esa es la persona de Jesús. Lo vimos en Génesis 3, lo vemos con Adán salvando a la familia, salvando al linaje de Jesús. Lo vemos con Abraham diciendo, y de ti va a salir uno que va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay aquí? Muchas que han sido bendecidas por esta promesa. Está vigente para la iglesia, para el reino de Dios, para el nuevo pacto en el que vivimos. Es decir, tú y yo somos parte de esas muchas familias que Dios dijo que iba a bendecir, porque Jesús iba a venir de acá y Jesús nos ha bendecido, Jesús nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha restaurado, Él ha dado su vida por nosotros y gracias a ese sacrificio nosotros ahora podemos vivir bajo la bendición de Dios. Ese es el gran propósito de enseñar el plan de salvación, que Jesús está en cada punto, en cada libro, prefigurado, preanunciado, profetizado, avisado. No es que el hombre falló, el hombre desobedeció y Dios se sacudió las manos y dijo, hasta aquí nomás. No, Dios inmediatamente pensó en un plan y como ellos tres ya vivían desde antes, Dios Hijo ya sabía que en el año 0 iba a venir a la cruz. Jesús estaba de cierta forma en la eternidad viendo toda la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Esperando su momento, esperando que pasara Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, y así van los libros, ¿no es cierto? Reyes, y vienen los profetas hasta llegar al año 0, 400 años de silencio, y viene Jesús. Esperó su tiempo, esperó su momento. Pero Abraham fue probado. Una larga espera para tener un hijo. Entró en conflicto con su sobrino Lot porque tenían mucho ganado y el terreno era muy pequeño. Entre los criados estaban peleando y dicen ya separémonos, separarse de la familia, sacrificar a su propio hijo, vivir en un periodo también de hambre. Pero también Abraham fue un hombre generoso, un hombre desprendido. No tenía problemas en regalar, ¿no es cierto?, unos cuantos animales, un cuanto ganado, o de repente un lugar, una tierra o algo, una heredad. Era un hombre generoso, era un hombre rico, desprendido. Un hombre cuya fe en Dios era muy notable y se ganó el apodo o el apellido de el padre de la fe. Abraham para un judío es mi padre Abraham. O sea, este hombre se ganó un gran nombre en el Antiguo Testamento por obedecer a Dios. Un hombre probado por Dios. Un prototipo cristiano que anda, ¿no es cierto?,
en las iglesias, en el reino de Dios, siendo enseñado, siendo estudiado, y hay tantos beneficios en este hombre, y nosotros acá lo estamos usando el ejemplo de Abraham para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ser como él en el sentido de obedecer a Dios, en el sentido de hacer la voluntad de Dios, en el sentido de sacrificar algo para Dios, confiar en Dios. Y ese es el propósito de estudiar a Abraham. Es un grande de la Biblia. Aprendemos mucho de Abraham. Abraham es un gran ejemplo para esemplo, es un gran referente para nosotros. De hecho, si tú vas a tener hijos y es un varón, Abraham es un bonito nombre. Escuché unas risas por acá. Un nombre simbólico. Lleguemos a nuestra conclusión para no extendernos mucho. ¿De qué es ejemplo Abraham para nosotros? En primer lugar, es un ejemplo de fe. Fe, que sin fe no tenemos mucho que hacer en este lugar. No tenemos mucho que hacer en esta iglesia, sino tenemos fe en Dios. Si no tenemos fe en la persona de Jesús, si no tenemos fe en la cruz, si no tenemos fe en el Espíritu Santo. Hermanos, que nosotros no hemos sido llamados a caminar por lo que vemos. Porque si yo camino por lo que yo veo, me voy a desilusionar, me voy a decepcionar, me voy a frustrar, me voy a enojar, me van a dar úlceras, se me va a derramar la bilis, me voy a enojar. Si yo camino por lo que veo, pero si yo no camino por lo que yo veo, sino que yo camino por la fe, es decir, yo cierro los ojos, figurativamente hablando, y creo en Dios, y por fe yo me congrego, por fe yo hago esto, por fe yo, mi familia, por fe, mis hijos, por fe. Todos necesitamos fe. Y la fe es un regalo, es una dádiva que da el Espíritu Santo. Entonces Abraham es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de despojarse de algo, es un ejemplo, ¿no es cierto?, de dejar todo atrás, es un ejemplo también de una persona generosa. Podemos hacer una lista de quizás de unos 30 o 40 ítems de lo que es Abraham. Segundo punto, Abraham es un ejemplo de obediencia, como ya lo he dicho, obediencia, pero obediencia que requiere sacrificio. ¿Alguna vez le has obedecido a Dios hasta tal punto de que tienes que sacrificar? Sí, yo lo he hecho. Y si no lo hubiese hecho, no tuviese la autoridad para decirlo. Hermanos, en tu camino de obediencia hacia Dios, hacia la conformación de la imagen del Hijo de Dios, a medida que tú caminas en obediencia en tu diario vivir, Dios te va a pedir que sacrifiques. Y generalmente cuando Dios nos pide que sacrifiquemos, Dios nos pide que sacrifiquemos a lo que más estamos aferrados. Y eso duele. Es fácil despojarse, ¿no es cierto?, de el zapato, ya lo voy a dar a donación. Pero despójate que algo que de lo que verdad estás así. ¿Qué significaría eso? Llévalo a tu contexto. No sé, no voy a dar ejemplos tampoco. Pero cuando sacrificamos aquello que más amamos, cuando sacrificamos aquello que estamos así, allí sí duele. Pero los sacrificios para Dios los beneficios son innumerables. No hay mejor inversión que invertir en el reino de Dios. La paga de Dios no tiene precio. Y no hablo de dinero. La bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios. Y aún en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, Dios cuida de nosotros. Tercer punto de lo que Abraham es un ejemplo, de hacer la voluntad de Dios. Hacer su voluntad. A Jesús le preguntaron y él dijo, bueno, yo estoy en esta tierra haciendo la voluntad del que me envió. Yo no he venido a agradar a hombres, yo no he venido a agradar a nadie. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios y mi comida y mi bebida es hacer lo que Dios me envió a hacer. Claro. Y esa debe de ser nuestra comida y bebida. Y Pablo lo dijo allá en sus cartas, que el reino de Dios no es comida ni bebida.
para aquellos de Corintios que llegaban a la Santa Cena y servían las mesas, había mucha comida y todos llegaban a comer lo goloso, y vino y todo, y Pablo dice, no, el reino de los cielos es poder, es gracia. El reino de los cielos es algo sobrenatural. Hermanos, no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios, y no hay nada peor que hacer mi propia voluntad. Yo hago lo que yo quiero, de la forma como lo quiero. No, lo mejor para el cristiano, lo mejor para esta iglesia es hacer la voluntad de Dios. Vivir adentro de esa voluntad. Cuarto punto de lo que Abraham es un buen ejemplo, sufrir por Dios y para Dios. ¿Sufrió este hombre? Claro que sufrió. ¿A quién de todos los que estamos acá entregaría a su hijo si Dios te lo pide? El sufrimiento muchas veces es el mejor aliado para acercarnos a Dios. El desierto a veces es el mejor campo de entrenamiento para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros seamos purificados y conformados a la imagen de Dios. No es ven a Cristo y serás feliz, es ven a Cristo y camina en su voluntad, recoge tu cruz, síguele, niégate a ti mismo, y si vas a sufrir, sufre por Dios, sufre para Dios. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Timoteo? Sufre penalidades. Esfuérzate en la gracia. 6 años atrás estaba en los Estados Unidos, le digo al pastor de la iglesia que nos envió a nosotros, ¿cuál es el mejor consejo que tú me das para pastorear la iglesia? Fue justo antes de que nosotros planteásemos la iglesia. Y me dijo, solo te puedo decir uno, prepárate para sufrir. Gracias. Bien. Y en los momentos de dolor, en los momentos de estar enfrente de situaciones, adversidades, dificultades, cierro mis ojos y recuerdo no lo que este pastor dijo, sino lo que la palabra de Dios dice. Prepárate para sufrir. Pablo a Timoteo. Ahora, no estoy vendiendo una imagen o dar una impresión de que yo estoy en sufrimiento. No estoy diciendo eso, pero hay momentos en la vida, ¿no es cierto?, que tenemos, que se ponen difíciles la cosa, que todo se pone cuesta arriba y solo hay una cosa por hacer, caminar por fe y no por vista. Sencillo. Quinto punto de lo que Abraham es un buen ejemplo para nosotros como cristianos, un ejemplo de amor por Dios. Amor por Dios. Este hombre amaba a Dios. Este hombre amaba la voluntad de Dios. Amaba la obra de Dios. Abraham amaba a Dios. No sin importar qué. Si Dios le hubiese pedido todas sus riquezas, las hubiera dado, las hubiese entregado. Ese es el amor por Dios, amor por la obra de Dios, amor por los negocios de Dios, por los asuntos de Dios, amor por los mandamientos, los estatutos, los preceptos, las leyes, las normas, amor por la palabra de Dios, amor por su santidad, amor por Dios. Pedro, ¿me amas? Ah, sí, yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mi iglesia. Pedro, ¿me amas? Oh, pero claro. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ya, pues Señor. 2 veces, 3 veces, ¿cuántas veces? ¿Me amas? Sí, te amo. Apacienta mis corderos. Porque para apacentar los corderos de Dios hay que amar a Dios. Hay que amarlo. Hay que amarlo. Hay que amar a Dios para hacer su obra. Hay que amar a Dios para sobrevivir en este mundo babilónico en el que vivimos. Hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios si queremos ver crecimiento en nuestro matrimonio. Hay que amar a Dios si queremos ver a nuestros hijos nutridos por Dios, conocedores de la voluntad de Dios, sabedores del camino de Dios, sabedores de lo bueno y lo malo. Hay que amar a Dios para gobernar un hogar bíblicamente, para cuidar un hogar, administrar un hogar como la Biblia lo dice. Hay que amar a Dios para administrar y también manejar y gastar nuestro dinero, nuestros recursos sabiamente. Hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios para ver a Dios. Y Abraham amó a Dios, lo amaba. Y por eso Dios hizo un pacto con él, y ese pacto se llama el pacto abrahámico. Así como Dios también hizo un pacto con David, después pacto davídico.
Y hay muchos pactos en la Biblia, porque Dios es un Dios de pactos. Y como sexto punto de lo que Abraham es un buen ejemplo para nosotros como cristianos es que este hombre vio la promesa de Dios. La vio. Vio a su hijo. Cargó a su hijo en sus brazos. Y ya con eso era como, Dios cumple sus promesas. Que yo de esta edad que tengo y mi mujer con la que Dios cumple sus promesas. He visto la promesa de Dios. Que Dios cumplió la promesa que le había hecho, ¿no es cierto?, a Adán y Eva en cuanto a la promesa de redención. Dios la cumplió también en Génesis 22 con el Cordero. Que Dios cumplió también, ¿no es cierto?, la promesa que le hizo a Abraham de hacer una nación grande. Claro, se refería a Israel, que fueron muchos, pero también se refería esa profecía a hoy, al 2025. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Muchos. ¿Cuántos creyentes, cuántas iglesias hay en el mundo? Muchas. Esos son los que Dios dijo que iba a multiplicar. Nosotros los que estamos acá. Y los que están en todos los países y los que están siendo perseguidos. Allá en la Oceanía, allá en el continente africano. Esos son los que Dios dijo, voy a hacer una nación grande. Esa es nuestra conclusión. Señor, yo te quiero dar gracias. Sí, claro, gracias, Señor, por tu verdad, tu palabra, Señor. Gracias por haber levantado a este hombre y lo pusiste en la Biblia. Pusiste sus relatos. Lo hiciste pasar por pruebas porque sabías que miles de años después nosotros que estamos acá lo íbamos a necesitar. Tú sabías que íbamos a necesitar a Abraham como ejemplo. Gracias por el pacto que hiciste con él. Gracias por el llamado que le hiciste. Gracias también porque hasta lo probaste en obediencia. Porque esos son los caminos por los cuales el cristiano pasa. Sacrificio, obediencia, hacer tu voluntad, dejar todo atrás. Ser generoso, ser desprendido, no perder la visión y sobre todas las cosas, Señor, ver tus promesas. Para mí, Señor, es una promesa cumplida estar aquí parado y enseñarle, Señor, a una congregación algo que 10 años atrás, 12 años atrás, 13 años atrás, 14 años atrás, tú pusiste en mi corazón. Y veré, Señor, la promesa cumplida al ver un templo propio. Sé que la veré. Veré, Señor, a esta iglesia caminar, Señor, en obediencia. Caminar en santificación. Recuerdo cuando orábamos por un furgón. Y en el día en que nadie lo pensaba, el furgón llegó. Orábamos por un mejor lugar. Y nos trajiste aquí. Y creo que de aquí saldremos o pasaremos a nuestro templo propio. En tu tiempo. No estoy desesperado por eso. Nadie debe de estar preocupado por eso. Ese es tema de Dios. Eso le pertenece a Dios, no a mí. Mi preocupación, Señor, es tu pueblo, que ellos te conozcan. Que ellos, Señor, caminen en tu verdad. Que no hayan, Señor, quizás convertidos a medias. Que no hayan falsos convertidos adentro del rebaño. Que hayan personas que te amen, Dios. Que anhelen tu nombre, que anhelen tu voluntad, que anhelen, Señor, anhelen vivir delante de ti. Personas que odien la pasada manera de vivir. Cristianos, Señor, que han experimentado una verdadera conversión. Cristianos, Señor, que están dispuestos, Señor, a dejarlo todo por ti.
Cristianos, Señor, que odien la injusticia, que odien la maldad, que odien el pecado. Es tu iglesia, es tu pueblo. Síguela guiando, síguela ministrando, síguela llenando de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.